Muy bien, chicas y chicos. El día de hoy tenemos muchas cosas más por aprender. Estoy segura de que recuerdan lo que vimos en el último programa de esta área. Debería estar marcado en sus apuntes. Hablamos sobre las propiedades de los prismas y cilindros. En este programa vamos a profundizar aún más en nuestro conocimiento de este tema, representando las propiedades de los prismas y cilindros utilizando envases reutilizados que tengan dichas formas. De esta manera, no solo aprenderemos más en el área de matemática, sino que también ayudaremos a nuestro ambiente reusando los desechos sólidos de la casa. Antes de empezar con el programa de hoy, no se olviden de lavarse las manos con bastante jabón, de tener sus lápices o lapiceros y apuntes a la mano, y de tener un espacio ordenado para trabajar, a una distancia saludable de sus televisores. El profesor Emerson González nos va a ayudar el día de hoy. ¿Cómo están todas y todos en sus casas? Espero que bastante bien. El día de hoy vamos a ver muchas cosas interesantes. Yo me siento genial, profesor. Excelente. Empecemos entonces. Primero sería bueno recordar nuestra experiencia de aprendizaje. El programa de hoy tiene como propósito relacionar las propiedades del prisma y el cilindro en objetos reutilizados. Para esto, y como en el último programa, le pedí a Yanira traer unos cuantos envases de productos de uso cotidiano. ¿Los tienes contigo, Yanira? Sí, están justo aquí. ¡Estupendo! Esto nos ayudará bastante el día de hoy, ya que gracias a esos objetos vamos a poder representar la descomposición en el plano de prismas y cilindros. ¿Y la descomposición en el plano tiene que ver con su diseño para construcción? Básicamente, sí. Pero esta vez no vamos a construir ningún prisma o cilindro. Solamente los vamos a representar descomponiéndolos en un plano, usando los residuos sólidos que has traído. De acuerdo, ya veo. ¿Vamos con la primera situación? Sí, pero antes, necesito recordarles una cosa a ustedes, chicas y chicos. No se olviden de revisar los criterios de evaluación que presentamos en el programa anterior, para que puedan valorar los logros y el avance en el aprendizaje que obtengan el día de hoy. La competencia que estamos desarrollando es resolver problemas de forma, movimiento y localización. Habiendo dicho esto, ya podemos empezar. Veamos el envase en forma de prisma que te pedí conseguir primero. Bien, es esta caja de zapatos, profesor. Nadie la está usando, así que la traje al programa. Veo que su forma es de prisma rectangular recto, y que si la forro, podría reutilizarla para guardar materiales escolares, u objetos pequeños, como los juguetes de mis gatas. Gran idea, Yanira. También veremos cómo es que podemos reutilizar esta caja como material didáctico, y así le damos un uso antes de desecharla o reutilizarla para otros propósitos. De tal manera... ¡protegemos el ambiente! Por supuesto. Es más, ya que dijiste que querías forrar esta caja, tenemos que calcular el área total de la misma, para estimar la cantidad de forro que tendrías que utilizar para lograrlo. Es verdad. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Lo primero es hacer un diseño tridimensional de la caja, representando este sólido geométrico con líneas, y sin considerar detalles como pestañas laterales o dobleces. En este caso, tendríamos esta caja de cartón, y dibujaríamos estas líneas rojas que son las aristas de este prisma. Y con ayuda de una regla podemos determinar la longitud de cada una de sus aristas. Efectivamente, es momento de tomar medidas con la regla. Bien, la primera medida tendría que ser a lo largo de la caja. Colocamos la regla y parece que mide exactamente 30 centímetros. Así que vamos a anotar ese dato. Después mediríamos el ancho de la caja, colocando nuestra regla por aquí. La medida sería de 21 centímetros. Vamos a anotarlo. Y finalmente la altura. La regla va aquí. Son 12 centímetros. Buen trabajo, Yanira. Ahora que tenemos las medidas, podemos dibujar una representación de este diseño. ¿Tienes algo donde puedas dibujar esto, Yanira? Sí. Ayer mientras buscaba los objetos que mencionó, encontré estos papelotes. Están usados de un lado, pero podemos dibujar lo que queramos si le damos la vuelta. Genial, buena idea. Así nos mantenemos reusando los residuos sólidos que tengamos en casa. Y pensar que algunas personas considerarían esto simplemente basura. Bueno, Yanira, ¿puedes tratar de dibujar la caja con las mismas medidas que mencioné? Claro, creo que el diseño quedaría
así. Muy bien, chicas y chicos. No se olviden de que los prismas tienen elementos, como sus caras, vértices y aristas, que pueden revisar en sus apuntes si gustan. De acuerdo, profesor. Ya tenemos el diseño. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a representarlo en otro papelote, pero como un diseño bidimensional, es decir, de solo 2 dimensiones. ¿Cómo se hace eso, profesor? Es simple. Si tomamos en cuenta las figuras que forman las aristas del prisma, puedes notar que las 6 caras que conforman esta figura tridimensional también se pueden representar de esta manera. Vaya, es cierto. Veo que las aristas de esta caja serían las líneas rojas. También puedo ver que los rectángulos con la letra A son iguales y son las caras más grandes del prisma. Los rectángulos con la letra B son iguales y son las caras medianas del prisma. Los rectángulos con la letra C son iguales y son las caras más pequeñas del prisma. En cuanto a las medidas, vemos que el rectángulo A mide 30 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. El rectángulo B mide 30 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho. Y finalmente el rectángulo C mide 12 centímetros de ancho y 21 centímetros de largo. Exactamente, Yanira. ¿Ves algo más que te llame la atención? Creo que con esas medidas, las áreas de los rectángulos quedarían en este orden. Primero el rectángulo A, luego el B y finalmente el C. Correcto. Entonces, vamos, adelante, y hagamos los cálculos para comprobar la conjetura que acabas de hacer. De esta manera, también calcularemos el área total del prisma para saber cuánto forro va a ser necesario. Gran idea, profesor. Vamos, voy a comenzar con el rectángulo A. Tiene 30 centímetros de largo y 21 de ancho. Si el área de un rectángulo es simplemente el largo por el ancho, entonces multiplicaría 30 por 21. Y el área total es de 630 centímetros cuadrados. Así es. Continúa, por favor. Bien, el segundo rectángulo es B y mide 30 centímetros de largo y 12 de ancho. Multiplicamos ambos valores y el área sería igual a 360 centímetros cuadrados. En efecto. Vamos bien por ahora. Solo te falta un rectángulo más. Finalmente, el último rectángulo que debemos revisar es el rectángulo C. En este caso tenemos 12 centímetros de ancho y 21 centímetros de largo. Como ya mencionamos, el área total consiste en la multiplicación de estos dos valores. Así que multiplicaríamos 21 por 2. El resultado final será de 252 centímetros cuadrados. Excelente trabajo, Yanira. Esas serían las 3 áreas distintas que puedes encontrar en estos rectángulos. Además de comprobar que tenías razón. Y estamos aún más cerca de encontrar el área total del prisma. ¿Recuerdas cuál es? Claro, profesor. ¿Ustedes lo recuerdan, chicas y chicos? Estoy seguro que sí, pero me gustaría darles un pequeño tiempo para que puedan revisarlo en sus apuntes, si es que gustan. No hay problema, profesor. Damos una pequeña pausa para que puedan revisar esta información entre sus apuntes. ¡No se vayan! Canal IP presenta. Secundaria. Hola, chicas y chicos. ¿Ya tienen la información que les pedimos antes de la pausa? Queríamos que recordaran cómo encontrar el área total de un prisma.
Efectivamente. Espero que hayan podido refrescar esta información. Yanira, ¿cuál es la fórmula? El área total de un prisma es la suma de las áreas de las bases más las áreas de las caras laterales. Correcto. Pero ahora que hemos hecho una descomposición en 2 dimensiones de estas caras, eso también significa que podemos encontrar el área total de este prisma sumando el área de todos los rectángulos que la conforman. No lo había visto de esa forma, profesor. La suma de las áreas de estos 6 rectángulos nos dará el total del prisma. Sí. ¿Cómo empezarías a calcular esto entonces? Bueno, considerando que hablamos de 6 rectángulos y tenemos 3 áreas distintas, tendríamos que multiplicar cada una de ellas por 2. En el caso del rectángulo A, hablamos de 630 centímetros cuadrados, que multiplicados por 2 nos daría 1260 centímetros cuadrados de área. Exacto. Y tendríamos que hacer el mismo procedimiento con el resto de rectángulos. Ajá, en el rectángulo B hablaríamos de 360 centímetros cuadrados multiplicado por 2, lo que nos daría 720 centímetros cuadrados como área total. Y finalmente, el rectángulo C, el área de esta figura es de 252 centímetros cuadrados. Y este valor duplicado nos daría 504 centímetros cuadrados como área final. Estupendo trabajo, Yanira. Lo último que tendremos que hacer es sumar cada una de estas áreas para tener el área total del prisma. Por supuesto, si sumamos 1260 más 720 más 504, el resultado final sería de 2484 centímetros cuadrados. ¿Y cómo leerías el área total del prisma? Tendría que decir, el área total de este prisma es de 2484 centímetros cuadrados. Bastante preciso, Yanira. Con esto, acabas de establecer una relación del prisma con su descomposición en un plano. El valor hallado significa que la cantidad de papel que necesitarás como mínimo para poder forrar esta caja es justamente ese número. Genial. ¿Qué otro caso vamos a ver? Vamos a ver la descomposición de un cilindro. Veo que conseguiste una lata de atún. Sí, lo elegí porque tenía forma de cilindro. Ahora que lo veo más de cerca, parece ser un cilindro aplanado y tiene bases anchas. Apuesto a que el radio de las bases mide más que la altura en sí. Esa es una nueva conjetura. Vamos a comprobarla, ¿te parece? Claro, ¿con qué empezamos? Bueno, aquí tenemos tu lata de atún. El diseño en 3 dimensiones de este objeto estaría conformado por los bordes del cilindro. Empezamos con la regla y midamos su altura. ¿Cuánto es? 4 centímetros, profesor. De acuerdo. Ahora veamos el radio. La mejor manera de encontrar esto es colocar la regla de tal manera que podamos medir el diámetro de nuestra lata, para luego dividir este valor en 2. Muy bien. Si colocamos la regla en esa posición que menciona, nos marca 8,5 centímetros de diámetro. Tendríamos que dividir esto entre 2 entonces. Así es. El radio de este cilindro sería finalmente 4,25 centímetros de longitud. Y ya podemos responder a tu conjetura original. Sí, tenía razón. El radio de la base es mayor a la altura del cilindro. Exactamente. Por ahora sigamos con la representación bidimensional de nuestra lata de atún, o cilindro. Veamos. ¿Con qué empezamos? Dibujamos de manera proporcional el diseño tridimensional en una hoja de tamaño A4 o en el cuaderno de apuntes. En todo caso, tal como vemos en pantalla. Puedo ver las 2 bases del cilindro, su altura y su radio, que es el mismo para ambas bases, ya que tienen el mismo diámetro. Y esa sería la representación tridimensional de nuestro objeto. ¿Cómo harías una versión bidimensional, Yanira? Vamos a intentarlo. Primero tendríamos que hacer un círculo cuyo centro sería este punto de aquí llamado A. También tenemos un rectángulo C, cuyo lado más corto mide 4 centímetros. Y el lado mayor mide igual a la circunferencia del círculo A. Buen trabajo hasta ahora. ¿Cuál es la circunferencia de A? Bueno, la fórmula dice que debemos multiplicar 2 por pi por radio. Y pi valía 3,14. Así que tendríamos que multiplicar todo eso. Sí, correcto. ¿Y el resultado final sería? 26,69 centímetros de longitud. Correcto. Es interesante ver cómo un objeto en 3 dimensiones se puede representar simplemente con 2 dimensiones. Así es, Yanira.
A través de este proceso de descomposición de 3 a 2 dimensiones, podemos relacionar las propiedades de las figuras geométricas, lo que es muy importante para resolver problemas. ¿Vemos el siguiente caso? De acuerdo. Genial. Usemos el tercer objeto que trajiste, el rollo de vendas. Sí, logré llevármelo antes de que lo tiren, ya que en casa no tenía mucho uso. ¿El siguiente caso tiene que ver con rollos? Exactamente. Y qué bueno que uses este rollo de vendas elásticas, ya que son un muy buen implemento de primeros auxilios. Sí, y se pueden usar en cualquier extremidad superior o inferior. En efecto, vamos a trazar las líneas que definen el borde de este rollo para mostrar el diseño del cilindro. ¿Te parece? Sí, está bien. Bien, en un rollo como este, como puedes ver, hay 2 cilindros. Chicas y chicos, ustedes pueden comprobar lo mismo en sus casas. Si no tienen un rollo de vendas, pueden usar uno de papel higiénico. Tiene razón, profesor. Hay un cilindro más grande que es el total del rollo y uno más pequeño que sería el tubo de la parte central del rollo grande. Qué bien que lo hayas notado, Yanira. Vamos a ver el diseño tridimensional de este rollo más grande. Como puedes observar, tenemos 2 bases circulares, una inferior y una superior. También un área lateral. Y podemos notar la altura de este cilindro. Para esto, cogemos nuestras reglas y medimos. La altura es de 9 centímetros. Con esto, tendríamos el diseño tridimensional de nuestro rollo. Solo tendríamos que saber el radio de las bases. Yo me encargo. Primero tomemos el extremo del rollo de vendas, es decir, el borde AB. Lo regresamos a su posición inicial. Y con una regla, vamos a trazar una recta hasta donde termina este borde AB. Luego, simplemente desenrollamos la venda hasta la línea que acabamos de marcar. Y eso sería la circunferencia de la base de este cilindro. Muy bien pensado, Yanira. Lo que obtendríamos al cortar ese trozo de venda sería un rectángulo. Justo como vimos con el otro cilindro. Efectivamente. Realicemos el diseño bidimensional de este cilindro con una gráfica que haremos en nuestros papelotes reutilizados. Dibujaremos un rectángulo similar al trozo que acabas de cortar y le pondremos medidas. ¿Sabes cuánto mide el lado más corto? Es la altura del cilindro, que son 9 centímetros. Y el lado más largo sería de... Lo mediré con la regla. 35,3 centímetros, profesor. Genial. Solo nos faltaría representar las 2 bases. Claro, tendrían que ser 2 círculos con un radio de... Aún no calculamos eso, ¿verdad? Aún no. ¿Cómo podríamos hallar este valor? Supongo que midiendo el diámetro de una de las bases. Ya sé, podríamos también despejando el valor de la fórmula de la circunferencia. Un método bastante creativo, Yanira. Si la fórmula de la longitud de la circunferencia es de 2 por pi por radio y pi es 3,14, entonces tendríamos que reemplazar todos los valores que tenemos. 35,3 es igual a 2 por 3,14 por el radio. Haciendo las operaciones que corresponden, el radio final sería de 5,62 centímetros. ¡Fantástico! Ahora tenemos todos los datos que determinan a un cilindro, el radio y su altura. ¿Quieres tratar con el segundo cilindro tú sola, Yanira? Vamos a ver, el tubo del centro es claramente un cilindro. Si extraigo un diseño tridimensional de esto, tendría algo así. Y aquí podría ver que la altura de este cilindro es igual que el anterior, 9 centímetros. El radio lo puedo calcular midiendo el diámetro de este cilindro y dividiéndolo en 2. El diámetro mide 5 centímetros, así que el radio sería 2,5 centímetros. Ya tendría los 2 valores que definen un cilindro. Por ahora, todo bien. Sigue. Ahora, para representar el diseño 2D, hago un rectángulo y 2 circunferencias que serán las 2 bases del cilindro. Si el radio es de 2,5 centímetros, puedo usar la fórmula de longitud de la circunferencia para saber esta distancia. Reemplazando 2 por pi por radio. Tendría que multiplicar 2 por pi por 2,5. Da 15,7 centímetros. Ese sería el lado más largo del rectángulo. Y así tendría el diseño final del segundo cilindro en este rollo. Excelente trabajo, Yanira. Has sido muy precisa el día de hoy. Ahora que hemos hecho estos diseños, estamos muy cerca de calcular el volumen de las vendas dentro de este rollo.
¿A qué se refiere? Mira el rollo. Hemos encontrado dos cilindros distintos, ¿no? ¿Notas que uno está dentro del otro? Si restamos el volumen del cilindro menor al cilindro mayor, tendríamos la parte que contiene las vendas. Eso sería un cilindro hueco. ¿Quieres intentarlo? Por supuesto. Así se habla. Bueno, vemos que hay dos rayos distintos. Uno R mayúscula, que sería del primer cilindro, y uno R minúscula del segundo. La altura es la misma. Viendo que el volumen que buscamos es la resta entre el mayor con el menor, nuestra fórmula final sería: volumen del cilindro hueco es igual a volumen del cilindro 1 menos el volumen del cilindro 2. Entonces, el volumen del cilindro hueco sería pi por R mayúscula al cuadrado por la altura, menos pi por R minúscula al cuadrado por la altura. Si reemplazamos todos estos datos y hacemos las operaciones que vemos en pantalla, nuestro resultado final sería de 715,95 centímetros cúbicos como volumen de cilindro hueco. Y con esto hemos visto todo lo que debemos revisar por hoy. Vaya, lo que hemos visto hoy ha sido muy interesante, profesor. Tenemos una pregunta de las chicas y los chicos en sus casas que me gustaría mostrarle antes de terminar el programa. Esta viene de Shirley, desde Madre de Dios. Hola a todos. Ahora que mencionaron el tema de un cilindro hueco, se me ocurrió algo. ¿Es posible hacer lo mismo con un cubo? O sea, tener un cubo con un cilindro dentro. ¿Cómo sería algo así? Gracias. Fantástica pregunta, Shirley. Sí, eso existe, incluso en la vida real. El edificio que ves en pantalla es un ejemplo de eso. Un cilindro inscrito en un cubo. Muchas gracias por tu pregunta. Yanira, gracias a ti también por estar atenta el día de hoy. Ya me tengo que ir, así que me despido. Hasta la próxima. ¡Chao! Bueno, llegamos al final del programa de hoy, chicas y chicos. Vamos súper rápido con el reto de hoy, ¿bien? En base a la pregunta que nos hizo Shirley, supongamos que el objeto mostrado es un portalapiceros en forma de cubo, pero con un hueco al centro. De modo que el hueco tiene la forma de un cilindro, tal como se ve en la figura. Diseña la descomposición en 2 dimensiones del cubo mostrado, sabiendo que su arista es de 4 centímetros. Y el segundo reto que cumplirán será calcular el volumen de este portalapiceros. Describe tu proceso de resolución en cada caso e indica los procedimientos seguidos.